Unas vacaciones sonadas se convirtieron en una pesadilla. Lucia pensó que Playa Dorada uniría a su familia política, pero la sentaron aparte, la ignoraron, la borraron. Hasta que tomo el control, cancelo todo y huyo, dejando el caos tras de sí. Me llamo Lucia, tengo 32 años, y mi vida se tambaleó, en un instante que debería haber sido mágico. Todo empezó en unas vacaciones que planeé con ilusión desbordada, un escape a la costa de Playa Dorada, en Carolina del Sur, con mi esposo Diego, de 35 años, y sus padres, Alberto y Marta. Imagine días de sol abrasador, risas compartidas, y el sonido del todo en mar curando las grietas que llevaba años ignorando. Pero lo que viví fue un golpe tan crudo que aún siento el eco en los huesos. No fue solo un viaje. Fue el momento en que entendí que mi lugar en esa familia nunca existió. Y que Diego, el hombre que juró amarme, me dejó caer sin siquiera parpadear. Llegamos al resort un viernes por la tarde. El aire salado me llenó los pulmones mientras arrastraba mi maleta por el vestíbulo. Los pisos de mármol brillaban bajo las luces cálidas, y las palmeras se mecían como en una postal. Estaba emocionada, de verdad. Después de meses de trabajo, agotador, este era mi premio. Pensé que sería diferente esta vez, que Alberto y Marta, con sus 60 y 62 años, me verían como algo más que la mujer de Diego. Me equivoqué de una manera que aún me quema la garganta al recordarlo. Esa primera noche, nos arreglamos para cenar en un restaurante elegante dentro del resort. Me puse un vestido azul que abrazaba mi figura, uno que Diego siempre decía que le encantaba. Bajamos juntos, su mano rozando la mía, y por un segundo me sentí parte de algo. El camarero nos guió a una mesa larga, con cubiertos relucientes y velas titilando. Iba a sentarme junto a Diego, mi corazón latiendo con una esperanza frágil, cuando Alberto levantó la mano. «No, esto no está bien», dijo, su voz cortante como un cuchillo. Miré a mi alrededor, confundida. «¿Qué pasa?», pregunté. Marta ni siquiera me miró, sus ojos fijos en la carta. Lucia necesita su propia mesa. Soltó, como si estuviera pidiéndole al mesero más pan. Parpadeé. El aire se me atoró en el pecho. «Disculpa», dije, mi voz temblando entre incredulidad y vergüenza. Diego estaba a mi lado, y juro que recé en silencio para que hablara, para que dijera: «Esto es ridículo. Ella es mi esposa». Pero no, se encogió de hombros, sus ojos esquivando los míos. «Es solo su forma de hacer las cosas». «Lu», murmuró, como si eso explicara todo. Como si sentarme sola en un rincón mientras ellos reían juntos fuera algo que debía tragar con una sonrisa. El mesero ponte incómodo me señaló una mesa pequeña a unos metros, y yo, como una idiota, caminé hacia ella. Mis tacones resonaban en el suelo, cada paso un recordatorio de mi humillación. Me senté, las manos apretadas en mi regazo, mirando cómo Diego se acomodaba entre sus padres, cómo charlaban, cómo el vino fluía en sus copas, mientras mi vaso de agua permanecía intacto. Nadie me habló, nadie me miró. Era invisible, una sombra en mi propio matrimonio. Sonreí para mí misma, una sonrisa amarga que escondía el nudo en mi garganta. «Perfecto», susurré, «yo también tengo mi manera». En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No era solo la mesa, era todo lo que había soportado por años. Los comentarios mordaces de Marta, las miradas de Alberto como si yo fuera una intrusa, y Diego, siempre Diego, justificándolo con un «así son ellos». A la mañana siguiente me desperté antes que el sol. El silencio del cuarto era ensordecedor. Diego roncaba suavemente a mi lado, ajeno al torbellino que giraba en mi cabeza. Bajé al restaurante del hotel.
esperando encontrarlos, esperando que me invitaran a unirme. Qué ingenua fui. Después de media hora vagando como un fantasma, los vi. Estaban en una mesa enorme, desayunando. Entre risas y panecillos recién horneados, me acerqué, el corazón en la garganta, porque no me avisaron. Pregunté, mi voz más débil de lo que quería. Alberto apenas levantó la vista de su plato. Pensamos que lo adivinarías. Así hacemos las cosas, dijo, y siguió comiendo, como si yo fuera una molestia pasajera. Diego me miró por un segundo, pero no dijo nada, solo un suspiro. Otro maldito suspiro. Me quedé ahí, de pie, mientras las risas de los demás huéspedes llenaban el aire. Sentí las lágrimas picándome los ojos, pero las tragué. No iba a darles el gusto de verme quebrarme. Me di la vuelta y subí a la habitación. Mis manos temblaban mientras abría la puerta. Y entonces lo supe. No era parte de su familia. Nunca lo había sido. Y Diego, mi Diego, no estaba de mi lado. Estaba con ellos, siempre con ellos. Esa noche, mientras ellos salían a un bar del resort, me quedé atrás. El sonido de sus pasos alejándose fue como un martillo en mi pecho, pero no me hundí. No esta vez. Abrí mi laptop, mis dedos volando sobre el teclado, porque si ellos tenían su manera, yo tenía la mía, y estaba a punto de hacerla sentir. Revisé las reservas que había hecho con mi tarjeta, el coche de alquiler, la cena de lujo que Marta no paraba de mencionar, el día de spa que Alberto había reservado para relajarse. Una por una, las cancelé. Mi corazón latía con una mezcla de furia y liberación. Llame al spa. Marta no va a presentarse, dije con una calma helada, y colgué. Hice mi maleta en minutos. El vestido azul arrugado en el fondo. Tomé las llaves del coche de alquiler y salí. El motor rugió mientras dejaba atrás el resort, las luces de Playa Dorada desvaneciéndose en el retrovisor. Conduje hasta Savannah, a 1 hora de distancia, y reservé una suite con vista al mar. Me senté en el balcón, una copa de vino en la mano, el océano rugiendo como un eco de mi propia tormenta. Por primera vez en días, respiré. Pero sabía que esto no terminaba aquí. Ellos despertarían pronto, y el caos que había desatado apenas comenzaba a tomar forma. Soy Lucia. Y mientras el sol despuntaba en Savannah, mi teléfono comenzó a vibrar como si estuviera poseído. Me estiré en la cama de mi suite. Las sábanas suaves contra mi piel, y dejé que sonara. Sabía quién era, sabía lo que venía. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo, sentí poder. Me levanté, me preparé un café, y me senté en el balcón, la brisa marina acariciándome el rostro. Cuando finalmente miré la pantalla, tenía 17 llamadas perdidas de Diego, 5 de Alberto, y un mensaje de Marta que simplemente decía, ¿qué hiciste? Sonreí. Una risa baja y oscura escapó de mi garganta. Oh, oh. Y tomé un sorbo de café mientras imaginaba el desastre que había dejado atrás. En Playa Dorada, el pánico debía estar en su apogeo. Me imaginé a Alberto levantándose con su típica arrogancia, esperando que el mundo girara a su favor, solo para encontrar al gerente del resort en su puerta. Señor, hay un problema con su reserva, diría, con esa cortesía tensa que usan cuando todo se va al diablo. Marta, probablemente en pijama de seda, revisando su teléfono para confirmar el spa, solo para toparse con un correo de cancelación tras otro. Y Diego, mi querido Diego, frotándose los ojos, confundido, escuchando cómo la voz de su madre pasaba de un chillido indignado a un rugido de furia. Esto es culpa de ella. La oía gritar en mi cabeza. Y no podía estar más de acuerdo. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Diego. Lo dejé vibrar un rato más.
solo por el placer de saber que estaban sudando. Cuando contesté, su voz salió como un latigazo. ¿Qué demonios haces? Lucia, ¿dónde estás? Me recosté en la silla, mi tono tan calmado que casi me sorprendí. ¿Disfrutando de mis vacaciones? ¿Y tú? Al fondo, oía a Marta gritándole a alguien. Probablemente al pobre recepcionista, y a Alberto soltando maldiciones que habrían hecho sonrojar a un marinero. Cancelaste todo, dijo Diego. Su voz bajando como si intentara procesarlo. El coche, la cena, el spa de mamá, nos dejaste tirados porque... Hice una pausa, dejando que el silencio lo cortara. Oh, no, dije fingiendo sorpresa. Ustedes querían que estuviera separada. No. Solo les di lo que pedían. Esto es una locura. Solto y colgo. Me reí. Una carcajada genuina que resonó en el balcón vacío. Porque lo era. Era una locura gloriosa. Y yo era la arquitecta de su ruina. Más tarde supe cómo les fue. Con el resort lleno. No había habitaciones disponibles. Terminaron en un motel de mala muerte a las afueras, de esos con colchones hundidos y un olor a humedad que se te pega a la ropa, sin coche, dependían de Uber. Pero Playa Dorada no es precisamente un paraíso de conductores. Marta, con su día de spa arruinado, debía estar al borde de un colapso. Y Alberto, furioso por no tener su cena elegante. Probablemente estaba culpándome en cada respiro. Mientras tanto, en Sabana, el aire sabía a libertad. Me puse un vestido ligero y caminé por el paseo marítimo. El sol calentándome la piel. Pedí un desayuno opulento, huevos benedictinos, jugo fresco, croissants que se deshacían en la boca, todo con mi tarjeta, la misma que había usado para sus planes, ahora cancelados. Cada bocado era una victoria, pero mi teléfono no me dejaba olvidar. Diego seguía enviando mensajes. ¿Dónde estás? Mis padres están furiosos. Tienes que arreglar esto. Me reí al leer el último. Arreglarlo yo. Susurré. No, Carino, esto lo arreglas tú. Esa noche. Mientras cenaba sola en un restaurante con vista al mar, recibí un correo de Diego. Lo abrí. Más por curiosidad que por interés. Asunto. Hablemos, decía. No entiendo qué te pasa. Mis padres están molestos. Sí, pero era necesario esto. Susan tuvo que pagar un motel asqueroso de su bolsillo. Papá casi le grita al gerente cuando le dijeron que el spa estaba cancelado. ¿Por qué harías esto? Dime dónde estás. Quiero hablar. Imagine la escena. Marta contando billetes con las manos temblando de rabia. Alberto rojo de ira. Diego atrapado en el medio, intentando apagar un incendio que yo había encendido con gusto. Respondí con una línea. Hice las cosas a mi manera. Envié el correo y bloqueé su dirección. No había vuelta atrás. Al día siguiente, exploré Savannah como si fuera una turista sin preocupaciones. Me detuve en una librería pequeña y compré un libro de poesía que no necesitaba. Almorcé en un bistro frente al agua, dejando que el sol me envolviera. Pero la paz se rompió cuando mi teléfono vibró otra vez. Era Diego, llamando desde un número diferente. Suspiré, debatiendo si contestar. Finalmente lo hice. ¿Dónde estás? Solto sin preámbulos. Hola, Diego. Yo también estoy bien. Gracias por preguntar. Respondí, mi sarcasmo afilado como un cuchillo. No es gracioso. Esto se salió de control, dijo. Y hoy su respiración agitada. Qué curioso, porque desde aquí todo está perfectamente bajo control. Mis padres están furiosos, continuó. No entienden por qué hiciste esto. Queremos hablar. No hay nada que hablar. Corte, pero él insistió. Si lo hay, sé que esto fue difícil. Tal vez no
resto actuaron bien, pero irte cancelar todo. Su voz tenía ese tono exasperado que solía ablandarme, pero ya no. ¿Sabes qué es lo más increíble? Diego, dije, mi voz helada, que ni una vez has dicho que lo que ellos hicieron estuvo mal. Silencio. Un silencio tan pesado que casi lo sentía a través del teléfono. No es tan simple, murmuro. Es su manera de ser. Y mi manera, que explote. Mi dolor, mi humillación, eso no cuenta. No, respondió. O cortas con ellos y les dices que se pasaron de la raya, o esto se acabó, dije, y colgué antes de que pudiera balbucear una excusa. Me quedé mirando el océano, el corazón latiéndome en los oídos. Acababa de ponerle un ultimátum a mi matrimonio, y no sabía si estaba lista para las consecuencias. Pero una cosa era segura, no iba a seguir siendo el felpudo de nadie. Diego podía elegir a sus padres, podía aferrarse a su manera de ser, pero yo ya había elegido, y mi elección era yo misma. Soy Lucia. Y cuando cerré la puerta de mi habitación, tras dejar a Diego en el bar, el mundo pareció detenerse. Me quedé ahí, apoyada contra la madera. El eco de mis palabras se acabó, resonando en mi cabeza como un tambor. No, lloré. No me derrumbe, solo respire. Un aliento profundo que llenó mis pulmones de algo nuevo, claridad, por primera vez en años. No había nadie a quien complacer, nadie a quien convencer, solo yo. Y ese vacío silencioso era tan aterrador como liberador. Me hundí en la cama, mirando el techo, y dejé que la realidad se asentara. Mi matrimonio estaba muerto, y yo lo había matado con mis propias manos. A mañana siguiente, desperté con el sol colándose por las cortinas. Me sentía diferente, no feliz, no aún, pero sí más ligera, como si hubiera soltado una carga que ni sabía que llevaba. Llamé a un abogado esa misma mañana. La asistente, una mujer de voz amable pero firme, me atendió. ¿Divorcio, verdad? Pregunto. Respondí mi voz segura. ¿Propiedades compartidas? No, dije. Cuentas conjuntas, solo una, pero el dinero es mío. Hubo una pausa. Bueno, esto será sencillo entonces, contesto. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. Si él no pelea, un par de meses, dijo. 2 meses para borrar 5 años de mi vida. Asentí, aunque no podía verme. Empecemos, dije, y colgué. Empaqué mis cosas con una calma metódica. Cada prenda doblada era un pedazo de mi vieja vida que dejaba atrás, hasta que encontré la caja, una caja de madera gastada, escondida en el fondo de mi maleta. La abrí, y ahí estaban, cartas de Diego de cuando aún me cortejaba. No imagino mi vida sin ti. Decía una, prometo estar siempre a tu lado. Otra, las leí, vi mis dedos temblando, y luego las arrugué. Las palabras que una vez me hicieron flotar ahora eran cenizas. Las tiré a la basura sin mirar atrás. Ese era el Diego que amé, no el hombre que me dejó sola en una mesa, no el que eligió a sus padres una y otra vez. Las primeras 24 horas después de enviar los papeles del divorcio fueron extrañamente tranquilas, sin llamadas, sin mensajes, solo silencio. Me quedé en Savannah, paseando por la ciudad, dejando que el sol y el mar me sanaran. Pero al segundo día, Diego rompió la quietud. ¿Mensajes empezaron a llegar? Podemos hablar. Por favor, dime que no es definitivo. No firmaste nada aún, ¿verdad? Los ignoré. No tenía energía para sus súplicas tardías. Pero a las 3 de la madrugada, mi teléfono vibró con una llamada. Era él. Contra todo sentido, contesté. ¿Qué quieres? Dije. Seca. No respondió de inmediato. Solo oí su respiración, pesada, rota. No. Puedo dormir. Murmuro. No puedo comer. No puedo pensar en nada más. Su voz estaba desgarrada, pero no me conmovió.
No debiste llamar, Doge. Solo me dejas, continuo, y algo en su tono me irrito. Solo te dejo, repetí. Tú me empujaste a esto, Diego, tú y tus malditos padres. Silencio. Luego, no sé quién soy sin ti. Susurro. Y ahí estaba. La verdad que nunca vi tan clara. Él me necesitaba para llenar sus vacíos, para ser su escudo contra el mundo. Pero yo, ¿quién había sido mi escudo? Nadie. Tienes que averiguarlo solo, dije. No quiero estar solo, respondió. Yo tampoco quería. Corte y colgué. Bloqueé su número. Mi corazón latía rápido, pero no con culpa, sino con resolución. Me desperté al día siguiente sintiéndome renovada. Tomé mi café en el balcón. El océano brillando como un espejo infinito. Los mensajes de Diego seguían llegando desde otros números. Te extraño. Por favor, no hagas esto. Mis padres dicen que podemos arreglarlo. Ese último me hizo reír. Una carcajada amarga que asustó a las gaviotas. Arreglarlo ahora, murmuré. Demasiado tarde. Abrí mi laptop, decidida a terminar esto de mi manera. Borré cada rastro de nosotros en redes. Fotos de la boda, viajes, sus promesas cursis, todo fuera. Luego escribí un post. Durante años intenté encajar en una familia que nunca me quiso. Me sentaron en mesas separadas, me ignoraron en cada evento, hasta que entendí que no necesitaba su aprobación. Me fui. Y cuando lo hice, ellos sintieron lo que es ser excluidos. No puse nombres, pero no hacía falta. Quienes debían entenderlo, lo harían. Los likes y comentarios de apoyo llegaron como una ola. Carla escribió, reina, y sonreí. Porque sí, lo había logrado. Les hice sentir mi dolor, y eso era suficiente. Pasaron semanas, luego meses tú sin Diego, sin Alberto, sin Marta. Al principio, la soledad era un eco hueco, pero poco a poco la llené. Me mudé a un apartamento pequeño en Sabana, con muebles que elegí yo, colores que me hacían feliz. Empecé a pintar, algo que había abandonado por años. Conocí gente nueva, reí en cenas con amigos, y justo cuando pensé que lo había dejado atrás, el destino me puso a prueba. Estaba en un restaurante elegante, riendo con Carla y otros, cuando lo vi. Diego, solo en la barra, más delgado, más apagado, como si la vida lo hubiera desgastado. No planeé acercarme, pero él me vio. Sus ojos se iluminaron por un segundo antes de caminar hacia mí. Hola, dijo, su voz tímida. Hola, respondí, neutra. Te ves bien, murmuró. Lo estoy, dije. Él asintió. Incómodo. Siempre pensé que hablaríamos otra vez, que podríamos arreglarlo. Sonreí. No con burla, Tote, sino con certeza. Esa decisión la tomaste tú, dije. Él bajó la mirada. Lo sé. Entonces, ¿para qué estamos hablando? Pregunté. Solo quería saber si queda algo. Susurro. Me incliné hacia él, mi voz suave pero firme. Diego, esta vez fue mi manera de hacer las cosas. Me di la vuelta y volví con mis amigos. No miré atrás, porque por primera vez no había nada que quisiera recuperar. Soy Lucia. Y el día que firme los papeles del divorcio, no sentí lo que esperaba. Ni tristeza, ni alivio inmediato, solo un silencio extraño, como cuando un ruido constante se apaga y te das cuenta de cuánto te habías acostumbrado a él. Estaba en mi nuevo apartamento en Sabana, un espacio pequeño pero mío, con paredes pintadas de un azul suave que elegí yo, sin negociaciones, sin concesiones. La pluma tembló un segundo en mi mano antes de trazar mi firma, y cuando terminé, dejé los documentos sobre la mesa y me quedé mirando por la ventana.
El océano brillaba a lo lejos, infinito y tranquilo, y poco a poco, ese silencio dejó de ser un vacío y se convirtió en paz. Los días siguientes fueron un torbellino tranquilo. Me despertaba temprano, preparaba café en mi propia cafetera, sin prisas, sin esperar que alguien me dijera cómo debía ser mi mañana. Carla organizó una cena para celebrar. Por tu libertad brindo, levantando su copa de vino. Por no aceptar menos de lo que merezco. A nadie chocando mi copa con la suya. Y esta vez, lo creía de verdad. No era solo una frase bonita, era mi nueva verdad. Había pasado años doblándome para encajar en un molde que nunca fue mío. Y ahora, con cada pincelada en mis lienzos, con cada risa en una conversación, estaba construyendo algo nuevo, yo misma, un martes por la mañana, mientras revisaba mi correo con una taza en la mano. Vi un mensaje de Diego. Asunto. Lo siento. Lo abrí sin prisa. Con la calma de quien ya ha cerrado un capítulo. No sé si leerás esto, pero necesitaba escribirlo. Tenías razón en todo. No te defendí. No te priorice. Dejé que mi familia te hiciera sentir como si no fueras parte de mi vida, cuando eras lo mejor que tenía. Lo perdí. No espero que esto cambie nada. Solo quería que lo supieras. Leí cada palabra. Y por un momento me imaginé al Diego de antes, el que me escribía cartas y me miraba como si fuera su mundo. Pero ese hombre ya no existía. Y yo ya no era la mujer que se aferraba a sus promesas. Sonreí. Una sonrisa pequeña y privada. Y respondí con un emoji, un corazón roto. No por rencor, sino porque era lo más honesto que podía ofrecerle. Cerré la laptop y me serví otra taza de café. La brisa entraba por la ventana, cálida y salada, y me senté en el balcón, dejando que el sol me envolviera. Mi vida era mía otra vez, y aunque no estaba completa, había cicatrices, huecos que aún dolían. Era un lienzo en blanco, y yo tenía el pincel. Pasaron meses, y con el tiempo, Diego y su familia se convirtieron en sombras lejanas. No volví a Playa Dorada, no necesitaba enfrentarlos para sanar. En cambio, llené mi mundo con cosas que elegí, pinte más. Vendí un par de cuadros en una galería local. Me uní a un grupo de amigos que no me pedían explicaciones, que no me hacían sentir como una extraña. Incluso salí con alguien, un hombre de ojos amables que conocí en un café. No fue serio, solo cenas y charlas, pero me recordó que aún podía sentir mariposas, que aún había vida más allá de las ruinas de mi matrimonio. Y entonces, un día, el pasado intentó colarse de nuevo. Estaba en una librería hojeando un libro de poesía, cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de Marta Lucia. Necesitamos hablar. Lo que pasó fue un malentendido. Podemos arreglarlo. Me quedé helada. El libro temblando en mis manos. Un malentendido. Años de desprecio. De mesas separadas, de ser borrada. Y lo llamaban un malentendido. No respondí. Bloqueé el número y dejé el libro en el estante. Mi corazón latía rápido, pero no con miedo, sino con una furia tranquila. No tenían derecho a mi tiempo, a mi paz. No más. Esa noche me senté en mi balcón con una copa de vino. El océano susurrando en la distancia. Pensé en todo lo que había perdido, un matrimonio, una familia que nunca fue mía, años de mi vida, pero también en lo que había ganado mi voz, mi fuerza, mi libertad. Recordé la primera vez que Alberto me miró con desdén, la forma en que Marta me ignoró en mi propia boda, y como Diego, mi Diego, dejó que pasara. Y luego pensé en mí, cancelando sus planes, conduciendo sola por la autopista, diciéndole adiós en ese bar.
Cada paso había sido una victoria. Cada decisión un ladrillo en la mujer que era ahora. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, perdida en mis pensamientos. Pero cuando el cielo se oscureció y las estrellas aparecieron, sentí algo nuevo. No era felicidad plena, no todavía, sino algo más profundo, certeza. Mi historia con Diego no fue mi final, fue solo un capítulo, uno que cerré con mis propias manos. Y ahora, con el océano como testigo. Estaba escribiendo el siguiente. Me levante, entre al apartamento y tome un lienzo en blanco. Pinte hasta la madrugada, colores vivos y audaces. Un reflejo de la mujer que había renacido en las cenizas de lo que dejé atrás. Han pasado casi 2 años desde aquel viaje a Playa Dorada. Mi vida no es perfecta. Hay días en que la soledad pesa, en que me pregunto si pude haber hecho las cosas diferente. Pero entonces miro mis cuadros, mis muebles, el espacio que construí, y sé que no cambiaría nada, porque al final no solo sobreviví, me encontré, y eso, más que cualquier anillo o promesa, es mi mayor triunfo. Mi manera de hacer las cosas no fue solo una venganza, fue mi salvación, y mientras el océano sigue cantando afuera, sé que apenas estoy empezando